Y es un gusto saludar al doctor Álvaro Quintero. Él es precisamente el coordinador de trasplantes de la clínica Cardiovid. Doctor Álvaro, muy buenos días. Gracias por estar en Consejo de Redacción. Muy buenos días, Andrea, por la invitación y a toda la mesa de trabajo. Complacido de estar acá y mostrar estos resultados que enorgullecen no solo a la clínica, sino a toda la región. Pues mucho más complacidos nosotros de que usted nos dé el honor precisamente de contar esos logros. Mire la cifra, la clínica Cardiovid alcanza el trasplante 150 de pulmón y el número 600 de corazón. Doctor Álvaro, ¿qué significa esto para ustedes? Pues para nosotros es bastante importante permitir que personas que tengan una enfermedad terminal, bien sea por una afección cardíaca o una afección pulmonar, y que no tienen otras alternativas, logren acceder a un órgano nuevo que lo que busca es mejorar la calidad de vida y la expectativa de vida de estas personas en las que se está cerrando esa posibilidad de seguir viviendo sin síntomas, sin estar constantemente hospitalizados. Y para la clínica realmente es un orgullo, y yo diría que, como mencionaba ahora, para la región también, porque nos hace líderes en todo el país en cuanto al tema de trasplantes, no solo de corazón, sino de pulmón también. Doctor, ¿y cómo ha sido todo ese proceso de preparación también del personal médico que está ahí a disposición de los pacientes para realizar estas operaciones tan complejas? Sí, realmente todo, al menos cuando hablamos de corazón, arranca en 1985, en diciembre, cuando el doctor Alberto Villegas se preparó en los Estados Unidos para venir a hacer el primer implante de corazón aquí en el país. Y naturalmente formó un grupo de médicos, tanto cirujanos como médicos clínicos, encargados del seguimiento y del cuidado de estos pacientes, que son pacientes realmente muy complejos, muy difíciles, porque están en alto riesgo de desarrollar complicaciones aún después del trasplante exitoso. Entonces, todo esto ha sido un proceso en el cual hemos ido llegando personas nuevas, tanto cirujanos, médicos cardiólogos, médicos neumólogos, el grupo de enfermería, el grupo de anestesiólogos y de personal de cuidados intensivos, que debe tener una preparación especial para brindarle los cuidados óptimos a este tipo de pacientes y mejorar de esta manera los resultados. Doctor, cuando un familiar de uno tiene una afección cardíaca, algún tipo de situación, pues obviamente uno se preocupa, pero cuando le dicen, pero lo trasladaron a la clínica Cardiovid, uno dice, por lo menos, ¿cierto? Da cierta tranquilidad, uno dice, menos mal. Y es que en Cardiovid, además de estos trasplantes, también van adelante en la ciencia, han sido pioneros en diferentes tipos de tratamientos y de cirugías. ¿En qué están ahora? ¿En qué vienen en esos adelantos de ciencia en la materia? Bueno, además pues, de ser precursores, como mencionábamos, en el trasplante de corazón y de pulmón en el país, en estos momentos, dada la escasez de donantes, algunos pacientes se nos mueren en lista de espera. Y ya en el mundo hay desarrollados unos dispositivos que llaman dispositivos de asistencia ventricular, que reemplazan las funciones del corazón, y también a través del ECMO, en lo que también somos precursores aquí en la región, que puede reemplazar las funciones del pulmón. Entonces, este tipo de asistencia nos permite comprar tiempo en lista de espera de los pacientes para tratar de evitar que se nos mueran y de alguna manera suplir las funciones cardíacas o pulmonares mientras resulta un donante. Aunque hay que mencionar que a veces estos dispositivos de asistencia pueden usarse como una terapia de destino, es decir, un paciente que por cualquier motivo tiene contraindicado un trasplante, específicamente de corazón, pudiese considerarse una asistencia de largo plazo como una terapia que llamamos destino, y en eso la clínica ya está trabajando. Aspiramos que ya el grupo está focalizado y esperamos que este año logremos implantar la primera asistencia ventricular de largo plazo aquí en la región, porque en el país hay dos clínicas que ya lo están haciendo, pero vemos que eso es una necesidad también para esta región, para Antioquia y los departamentos vecinos. Increíble, porque es el cubrimiento de todos los frentes de trabajo, es decir, cuando es posible el trasplante y cuando no lo es. Pero allá iba mi punto, doctor Quintero, y tiene que ver con la cultura de la donación en Antioquia y en Colombia, porque los desarrollos médicos científicos, ustedes permanentemente se están capacitando y los hitos hablan bien: 150 trasplantes de pulmón, 600 de corazón. Pero ¿qué tantos donantes nos están llegando? ¿Qué tan conscientes somos? Las familias, ¿qué tan comprometidas están con esta, que es una cultura de donación?
Sí, la pregunta es bastante interesante porque, bueno, pudiésemos decir que el país está organizado en 6 regionales. Nosotros acá en Antioquia somos la regional 2 y como regional somos, digamos, la más solidaria. ¿En qué sentido? En que la comunidad es la más abierta a estos temas de donación. Sin duda nos falta. Sin duda pudiésemos tener mejores números, lo que incrementaría el número de trasplantes, pero podemos decir que en Antioquia aproximadamente el 75% de las familias aceptan que un ser querido que no expresó ese deseo de donación en vida lo sea pues después de haberse diagnosticado muerte encefálica. Hay regionales en el país, no voy a mencionar cuál de ellas, en donde apenas llegamos a un 35, un 50% de una respuesta positiva. Eso es bastante bajo y naturalmente eso va en detrimento de los números en cuanto a donación y trasplante. Es necesario hacer conciencia, es necesario primero, y es muy importante este mensaje para la comunidad por lo que vemos ahora. Hay series muy exitosas que van en contra de nuestros resultados. ¿Por qué? Porque sí, venden muy bien, pero venden la idea de que en el país hay tráfico de órganos. El país no tiene tráfico de órganos. Aquí no se ha traficado un solo órgano a lo largo de la historia de la donación y el trasplante en estos años pues, que lleva el país de historia. Entonces, como digo, esas series nos hacen mucho daño porque la gente piensa que esto es un negocio, que aquí se tiene prelación por X o Y persona para trasplante, pero realmente todos llegan en igualdad de condiciones. Lo único que hace que un paciente se ponga de primero en la lista es la gravedad de su condición, no una creencia religiosa, política, no porque tenga dinero, no. Aquí a todo mundo, digamos, está en igualdad de condiciones y, como mencionaba, la cultura de donación dentro de la comunidad es muy importante porque permitiría mejorar los números, permitiría salvar muchas más vidas en pacientes que requieren un trasplante de cualquier órgano. 75% no es un mal indicador, pero qué bueno avanzar hacia ese otro 25% para el caso de la seccional. Y entre ese 25%, ¿cuáles son los principales prejuicios, excusas, argumentos para no donar? Básicamente, pudiésemos decir que son creencias de tipo religioso. Es una de las principales, que el cuerpo se desfigura cuando se le extraen los órganos y son los mitos que tenemos que cambiar porque, como mencionaba, un donante puede salvar muchas, hasta 55 vidas cuando se acepta pues, que pues, si no lo expresó el paciente en vida, cuando la familia así lo acepta. Pero es muy importante dejar esto conversado también. No estamos exentos de un accidente, de un tumor cerebral que nos conduzca a muerte encefálica y que nos haga potenciales donantes. De hecho, el Instituto Nacional de Salud, que es quien rige todos los temas de donación y trasplante, permite que uno se inscriba y adquirir el carnet que diga que la persona que acepta ser donante lo haga en vida. Porque cuando no lo hace en vida nos toca acudir digamos, a la solidaridad familiar del doliente para que acepten, pues, en este caso, que su ser querido sea donante. Doctor, además ahí hay un seguimiento muy bonito de parte de ustedes a los pacientes y hay historias pues de vida maravillosas. No es que la familia del donante sepa quién tiene el corazón de su ser querido o quién recibió el pulmón, pero sí es una gratificación inmensa para esos familiares y ustedes con esos testimonios así lo evidencian, lo que significa que un familiar, digamos, después de su vida, pues quede al servicio con sus órganos para otra vida que los necesita. Sí, realmente no es prudente y no se permite que las familias del donante conozcan a los receptores. No es lo adecuado porque se puede prestar para digamos, malas interpretaciones, solicitar favores a futuro de tipo económico o no. Entonces, no es recomendable, pero nosotros sí le sugerimos a los receptores o a las familias que escriban una carta en donde agradezcan ese gesto humano que tuvo la familia o que tuvo la persona si expresó su deseo de donar en vida, y se le hace llegar a los familiares una carta de agradecimiento por parte del receptor, pero eso es algo pues que se hace en forma anónima. Doctor, usted ahorita nos decía que tienen una lista de espera amplia. ¿Tenemos el número de cuántas personas están esperando donación?
En el caso específico de la clínica en donde hacemos trasplante de corazón y de pulmón, en pulmón pueden haber aproximadamente unos 16, 17 pacientes en lista de espera en este momento, y en corazón tenemos aproximadamente 5 o 6 pacientes. Realmente el trasplante de corazón, como ustedes ven en las cifras, es un poco más dinámico, hay más donantes y se malogra menos el órgano una vez se diagnostica muerte encefálica cuando hablamos de corazón y se compara contra los pulmones, que los pulmones es un poco más complejo y por eso los números son inferiores, aunque estos números menores en pulmón también se explican porque el programa de trasplante de pulmón arrancó 11, 12 años después de que arrancó el trasplante de corazón. Doctor, yo quisiera preguntarle por esos hábitos de vida saludable, incluso cómo están cambiando, si hay, digamos, pacientes que han evitado llegar a una situación como esta de un trasplante a partir de las recomendaciones médicas, de dejar el tabaco, en fin. ¿Cómo están esas recomendaciones? ¿Las están acogiendo? A ver, realmente hay que reconocer cuáles son los factores de riesgo que conducen a que se dañen el corazón o los pulmones. Naturalmente, el principal factor de riesgo para el daño del pulmón es el consumo de cigarrillo, ¿cierto? También está asociado con el daño del corazón, pero hay otras condiciones médicas como son la hipertensión, la diabetes, la obesidad, que son los factores de riesgo principales, la dislipidemia también, es decir, el colesterol alto, que dañan en este caso el corazón. El hecho de llevar hábitos de vida saludables pues disminuye la probabilidad de que a uno se le dañen estos órganos, ¿sí? Y realmente lo que vemos es que hay incluso condiciones que cada vez son más prevalentes, por ejemplo la diabetes, por ejemplo la obesidad. Nuestros niños ya no salen a la calle a jugar. No era como nosotros que íbamos a la calle a jugar 2 o 3 partidos al día. Nuestros niños se mantienen pegados de una pantalla, de una tablet, de un celular. Entonces, ¿esto qué conduce? A sedentarismo, a obesidad, aumento en la presión, a mayor riesgo de que la persona sufra de azúcar, y esto es lo que tenemos que modificar desde temprana edad para tener hábitos de vida saludables y disminuir el riesgo de que tengamos un daño en uno de estos órganos. Además de las consecuencias de la pandemia, usted nos contaba ahorita que hay muchas personas que están llegando descompensadas por no haber seguido los tratamientos durante la pandemia, ¿no? Es cierto, y yo creo que no solo sucede en la clínica, aquí en la ciudad, en todo el país y en todo el mundo estamos viendo un rezago de la pandemia, y es que tenemos muchos pacientes que ya con condiciones crónicas por cualquier motivo no tuvieron acceso a la atención en salud o no tuvieron acceso a los medicamentos, y son pacientes que en este momento están con descompensación de sus enfermedades crónicas, y esto nos tiene colapsados los servicios de hospitalización y de urgencias de todos los centros hospitalarios acá en la ciudad y en el departamento. Colapsada pediatría, colapsada salud mental, colapsados los centros asistenciales. Finalmente, doctor Quintero, ese paciente del 22 de junio, ese que permitió estos hitos que hoy estamos festejando y agradeciendo, el que permitió el trasplante de pulmón 150 y de corazón número 600. Ese paciente tenía una expresa voluntad de donar, fue la familia la que decidió avanzar hacia la donación. Esa historia en particular, por favor, si es posible. En la mayoría de los casos son las familias quienes aceptan que el ser querido que está en muerte encefálica sea un donante. Creo que menos del 1% de las personas en el país expresan su deseo y se carnetizan a través del Instituto Nacional de Salud como potenciales donantes si algo les llega a pasar en su vida. Porque hay un mito además, que creen que si se hace expresa su voluntad de ser donante, es un paciente que cuando tenga alguna condición médica, los médicos no vamos a hacer nada o vamos a dejar de hacer para que sea un donante. Eso tampoco es cierto, y eso hay que desmitificarlo también. Como les digo, en el caso particular de este último donante, fue la familia quien aceptó que su ser querido fuera donante, y se pudo hacer trasplante de corazón simultáneo con riñón a una paciente que ya habíamos trasplantado hace algunos años. Entonces se le hizo un trasplante simultáneo de corazón-riñón, y a otra persona se le implantaron los pulmones. Sí, magnífico. Y este caso fue el 22 de junio, que recuerdo que aquí alguna vez Paula trajo en cifras el dato de los 150 trasplantes de pulmón, y celebrábamos esa posibilidad de tener ese donante el pasado 22 de junio. Doctor, ¿quién decide? Si el paciente no ha expresado la voluntad, ¿cómo es el nivel de aceptación? ¿Quién toma la decisión ante ese paciente de donar? ¿La esposa, la mamá, el tío, el primo? ¿Cómo es la línea? Sí, la línea es
primero, si la persona que está muerta encefálica y es potencial donante está casado, pues el esposo o su esposa son los que deciden. Si no está casado, son sus padres y hermanos. Si es en un menor de edad, naturalmente serían los padres. Esto es un trabajo muy bien articulado con un grupo de médicos que llamamos médicos gestores o coordinadores de la donación y el trasplante, que son un grupo de médicos especializados en detectar estos potenciales donantes en los distintos servicios, básicamente de urgencias y de cuidado intensivo de los hospitales y clínicas, y están entrenados en dirigir en forma adecuada la entrevista al ser querido para favorecer o facilitar que esta persona pueda ser donante si no lo expresó en vida. Doctor Álvaro Quintero, coordinador de trasplantes de la clínica CardioVid, gracias por acompañarnos, muy amable, que vengan muchos más y que esta conversación sirva para motivar a muchas personas y a muchas familias a la donación. Es clave uno hablarlo con los familiares, con la esposa, con los hijos, con los papás, los tíos, los primos, que todo el mundo sepa de la voluntad de donar para que eso facilite el proceso si se presenta, Andrea, esa situación. Y que las familias, Felipe, también estén conscientes, porque en caso de que eso pues no se haya hablado en vida, también sean las familias las que tomen esa determinación de salvar muchas vidas, como nos lo cuenta aquí el doctor Álvaro Quintero. Y queda, doctor Quintero, un registro. Yo he expresado mi voluntad, alguna vez hasta algún carnet me dieron, no sé qué se hizo el carnet, pero queda una base de datos donde verifican con la cédula que Felipe Aramburo expresó su voluntad de ser donante. Así es, eso queda en una base de datos. Doctor Quintero, gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación. 8:28. ¿Qué tal si nos hacemos una ronda por las estampas de mi tierra? Vamos, aquí están.